Entonces, evidencias de la actividad número 1. Entonces, tenemos la guía, que como les comentaba es el documento formal, el cual ustedes deben leer y contextualizar. Posteriormente tenemos el material de estudio. Tenemos el material de estudio principal, que es este primerito, ¿sí? En la cual lo pueden ver en versión multimedia y en versión PDF, ¿sí? Importante que lo lean, lo contextualicen también antes de realizar las evidencias. Tenemos también un material de apoyo, en la cual ustedes pueden visualizar o descargar dependiendo del caso. En esta oportunidad tenemos dos videos, uno de relativismo ético y otro de mis zapatos. Este video se requiere para realizar el foro de la actividad 1. Entonces tengan en cuenta que aquí está el video mis zapatos que se requiere para realizar el foro. Bueno, esos serían los materiales de estudio. Posteriormente tenemos las 3 evidencias que se deben realizar. El foro temático no es calificable, ¿sí? Sin embargo, es importante que cada uno lo realice para poder adentrarse dentro de la temática, ¿sí? O contextualizarse con la temática. Tenemos el estudio de caso, que es un taller, y tenemos un cuestionario, que es una prueba, una evaluación, que tiene 9 preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo realizamos el foro temático? Vamos a darle clic allí, nuevamente al foro temático. Le damos clic donde dice ver foro. De igual manera, como les comentaba hace un momento, buscamos el foro que corresponde a la semana y que corresponde al nombre. Entonces, foro 1, actividad 1, foro temático, las normas morales versus normas éticas, que es el mismo que aparece acá, las normas morales versus normas éticas. ¿Sí? Le damos clic donde dice respuestas. Allí aparecen las indicaciones. Acá está el video. Acá también pues le copié el enlace directo. Está el video en mis zapatos para que ustedes puedan realizar la evidencia. Entonces, ¿cómo la responden? De igual manera, activan el texto enriquecido, generan la respuesta y le dan clic en responder. ¿Sí? Revisan que la evidencia se encuentre en la parte inferior. Hacer una pregunta con respecto a eso. Sí, Osvaldo. Esto, ¿es necesario en el momento que yo contesto ese foro copiar el encabezado o simplemente puedo escribir la respuesta y listo? Sí, pueden escribir la respuesta, no hay ningún problema. Listo. Otra cuestión. Ahí en la parte cuando uno va donde dice enviar archivo, hay una barrita que uno puede escribir directamente ahí sin adjuntar archivo. Yo iba a enviar un archivo que me pedían hacerlo por aparte en Word y enviarlo. Entonces, al principio yo lo que hacía era que escribía todo el texto en la barra que aparece, en la barrita que aparece, ¿Acá? sin saber, eh, eh, bueno, cuando se envía la evidencia, Sí. hay una barrita que aparece activa y uno puede escribir todo lo que uno quiera ahí y también puede adjuntar. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos formas es calificativo o tiene que ser, digamos, si me piden que tengo que enviarlo en un archivo ofimático o lo puedo directamente, es decir, copiar todo el texto ahí sobre la barra? Bueno, ¿qué sucede? Si es en Word, es importante que lo envíen a través o lo adjunten en el documento correspondiente, ¿sí? Ok. Si llegan a enviarlo acá, pero ya les voy a mostrar, esperen para que no me confundan. Eso, Entonces, ahí. este es el foro, ¿no? En el foro, aquí simplemente le damos responder y ya. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Listo. Espérenme, Osvaldo, es que eso es para los talleres. Ya lo aclaramos Ok. directamente allá, ¿listo? Para que no me vayan a confundir. Bueno, y de esta manera hacemos el envío del foro como tal. La siguiente evidencia ya es el taller, que es el estudio de caso, ¿sí? Entonces, estudio de caso, una ética personal. Entonces, vamos a darle clic allí, nuevamente clic en un estudio de caso. Allí le damos clic donde dice ver evidencia. Se nos va a abrir el espacio para el envío de la evidencia como tal.
¿Qué nos dice? Entonces, descargue el caso en la parte inferior donde dice archivo y desarrollelo. Entonces, acá donde dice archivos está el estudio de caso. Entonces, aquí, esperemos que no ha cargado bien. Demos un segundito. Ahora como que el internet mío no está funcionando correctamente. Esperemos a ver si ya. Mire, entonces ya lo cargó. Entonces ahí le damos clic, descargamos la evidencia que se debe presentar, ¿sí? Entonces en este caso es un estudio de caso. Se trata de Marta y Carlos, ¿cierto? Que son esposos. A Marta se le presenta una oportunidad y hay unas preguntas acerca de cómo actuar, ¿sí? Entonces, cada uno debe responder acá, ¿cierto? A cada una de las preguntas. Guardan este documento cuando lo tengan resuelto en su computadora. Acuérdense que las respuestas, por favor, no poner solamente sí o no, sino que justificarla realmente con la temática o con los contenidos que hemos visto durante la semana, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya la tengamos lista, la guardamos en la computadora y aquí en la parte inferior, ¿sí? Aquí en la partecita inferior, les va a aparecer a ustedes desde su rol este espacio, ¿sí? Que era el que nos hablaba el compañero. Entonces dice, sube tu respuesta y aquí nos deja escribir todo lo que ustedes deseen, ¿sí? En este caso, tratar de solamente escribir envío taller o envío taller semana 1, ¿sí? Por ejemplo, y adjuntar acá el archivo. Posteriormente, recuerden revisar que cargue aquí el documento correctamente. Esperan un momentico que esté todo en azul, que haya cargado y posteriormente le dicen contestar. Ahora bien, Pero, profe, para disculpe. contestar la pregunta de Osvaldo, ¿sí? Si llegase al caso, ustedes generan la respuesta a ese documento o al caso, aquí donde dice sube tu respuesta, por favor me lo hacen saber. Solamente para quienes, ¿sí? Lo estén haciendo de pronto desde las tablets y no les funcione el Word, ¿cierto? Lo pueden hacer desde allí, pero deben avisarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay varias rutas también de calificación y en algunas rutas de calificación no me aparece todo el texto que aparece aquí, ¿sí? Entonces es importante que me avisen para poderles validar y calificar la evidencia, ¿de acuerdo? Listo, profe. Entonces, ahí era donde yo le estaba diciendo. Resulta que yo lo hice así. Yo no adjunté el archivo, sino que lo copié todo ahí. Porque no tengo el Word, no tengo, como es un computador corporativo, no tengo licencia. Entonces, no puedo editar nada en Excel, en Word. Entonces, yo lo copié todo ahí, la respuesta. Todo lo copié así, en ese enlace, en ese espacio. De acuerdo, Waldo, por favor, cada vez que envíes alguna evidencia así, me escribe, me dejas un mensajito en el WhatsApp para tenerlo ahí pendiente, ¿de acuerdo? Ok, Es gracias. solamente, Ya ahí despejo la duda. listo, es solamente por seguridad, porque hay momentos en que la plataforma, pues como la estamos implementando este año, ¿sí? En estos mesecitos apenas, hay momentos en que no me aparece toda la evidencia, ¿sí? Entonces es importante que me lo confirmen para poderles chequear que efectivamente me haya llegado las respuestas de cada uno de ustedes. Intervengo un momentico, instructora. ¿Sí? Para el compañero, hay un programa gratis allí que es el WordPad. Yo creo que le funcionaría para que cargue los archivos. Es el que viene Vale, gratis. compañero, muy amable, gracias. Listo, muchas gracias, Alexander. Entonces, WordPack, para quienes de pronto se les dificulte ahí el Word normalito. Bueno, entonces, cuando juntemos el archivo, le decimos contestar después de esperar que cargue bien el archivo. Recuerden que se les genera un ID de tarea y que si ustedes van a volver a ingresar, aquí debajito les va a aparecer ya la evidencia enviada para que corroboren que sí efectivamente la enviaron. Y la última evidencia de esta semana 1 es el cuestionario, ¿sí? El cuestionario es una evaluación cita, digo evaluación cita porque es realmente corta,
Es una evaluación de 9 preguntas. Le dan clic donde dice ver evaluación, ¿sí? De igual manera, activan, puede ser acá en otra ventana la prueba, le dan clic en continuar. Voy a hacer aquí un ejemplo, voy a contestar pero muy rápidamente aquí, así como para poderles mostrar algo. Y le decimos enviar. ¿Sí? Al momento en que enviemos y saquemos menos de 71 puntos, la evidencia no queda aprobada, ¿sí? Entonces tengan presente que cada vez que presenten un cuestionario deben sacar más de 71 puntos. ¿Listo? Para aprobar deben sacar más de 71 puntos. Si no aprobaron, como por ejemplo este caso, entonces en la parte superior, ¿sí? Pueden visualizar el botón que dice reactivar evaluación. ¿Sí lo están visualizando? Señora. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Entonces le dan clic en reactivar evaluación, le dan a aceptar y allí les deja volver a ingresar a la prueba. ¿Listo? Les deja volver a presentar la prueba. ¿Sí? Tengan presente que deben sacar más de 71 puntos. La plataforma guarda el último envío que ustedes realicen. Quiere decir que si ustedes realizan la prueba y por equivocación le dieron clic en continuar, les quedó la calificación en 0. ¿Sí? Entonces tengan presente que si ya la realizaron, no volverla a presentar. Listo. Y esas efectivamente pues son las evidencias de esta semana, son muy sencillas realmente. Si ustedes le sacan mediodía, en mediodía la realizan, ¿sí? El envío de la copia, la actualización de datos, la presentación de ustedes y la evaluación del foro de saberes previos. Y de la actividad 1, el foro temático, el estudio de caso y el cuestionario. Claramente que mediodía haciéndolo, ¿sí? Hay que pagar el Zoom. ¿Me escuchan? Sí, ¿Listo? Disculpen, Señora, hoy ya. ha sí. Ahora sí, ya la escuchamos de nuevo. hoy ha llovido muchísimo por acá y realmente la conexión está un poco lenta. Bueno, entonces, estas son las evidencias. Les comentaba que realmente pues en mediodía ustedes hacen todas las evidencias de la semana 1. Deben dedicarle otras horitas pues a leer el material antes para que puedan realizar las evidencias. Esas son las evidencias que deben presentar. ¿Alguna duda hasta ahí acerca de las evidencias? Ninguna. Listo. Bueno, y el otro espacio súper importante, vamos a regresar acá, que debemos tener en cuenta en nuestra plataforma es el de calificaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ir donde dice Centro de Calificaciones. Allí les va a aparecer este espacio. ¿Sí? Pero solamente va a aparecer el nombre de ustedes, ¿sí? Solamente el nombre de cada uno de ustedes. Y les va a aparecer aquí las barritas. No sé si las alcancen a visualizar bien. Si alcanzan a visualizar bien acá donde dice actividades complementarias, RAP 1, RAP 2, RAP 3. Sí, señora. Sí, Perdón, no vi cómo entró ahí, profe. Tranquilo. ¿Indicar de nuevo? Acá en la barra de herramientas, ¿cierto? Le damos clic donde dice Centro de Calificaciones. ¿Sí? Centro de Calificaciones y nos En lleva la de la mano izquierda. la mano izquierda, sí. Centro de Sí, Calificaciones. ya. Y se les abre este espacio donde ustedes pueden ver esto que les estoy señalando aquí, donde dice actividades complementarias, RAP 1, RAP 2, RAP 3, RAP 4. Entonces, ¿qué sucede? En cada RAP es el resultado que se va a probar por semana. ¿Listo? Para que lo tengan presente. En el instructivo, que generalmente les envío en PDF, les indico cuál RAP es de cada semana. Por ejemplo, el de la semana 1, ¿sí? Es el RAP 3. Entonces, el RAP 3 es el que corresponde a la semana 1. Entonces, ustedes, si abren el... La que vamos. Sí, exactamente.
Si abren el RAP 3, para abrirlo deben darle clic en el más y si no, no van a poder ver sus calificaciones. Entonces deben darle clic en el más del RAP que corresponde, esperan que cargue y ahí se les abre las evidencias, ¿sí vieron? Entonces ahí se les abre las evidencias que son calificables, solamente las que son calificables, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, profesora, las evidencias calificables, si en algún momento dado llega a haber alguna inconsistencia entre lo que uno envió y lo que aparece ahí, simplemente nos comunicamos con usted para la corrección, ¿cierto? así es. Entonces, por favor, me escribe. Entonces, tengamos en cuenta que debemos tener también un poquito de paciencia. Hay momentos en que algunas evidencias no sincronizan. Por favor, me escriben, no me está apareciendo tal calificación, yo envié tal evidencia y no me aparece, ¿sí? Y yo les voy revisando. Recuerden que cada solicitud me deben enviar el nombre completo y el código de ficha al cual pertenece. Y acá, entonces, en cada evidencia aparece en la parte superior el nombre y la calificación. Todo lo que son cuestionarios, la calificación les va a aparecer de una vez, ¿sí? Sin embargo, lo que son talleres, debo primero revisarlos, calificarlos para que ustedes puedan ver la calificación final, ¿de acuerdo? O sea, sí, o sea, la primera columna es de lo que está sincronizado electrónicamente y lo otro es de lo que usted deba revisar, así de sencillo. Exactamente, pero lo que aparezca, a mí me aparece en amarillo, creo que a ustedes les aparecen en blanco, ¿sí? Pero Sí. entonces para que no se preocupen, lo que son estudios de caso, talleres, esas hay que esperar que yo las califique. Cuando les envíe semanalmente, me gusta compartirles semanalmente en un Excel, las calificaciones también les voy a enviar si han aprobado o no el RAP, ¿sí? O sea, el resultado de la semana. ¿Para qué? Para que ustedes tengan pendiente de que si no está aprobado el resultado es porque algo hace falta de esa semana, ¿sí? Y si no es así, entonces por favor me escriben. Entonces tengan pendiente revisar esos Excel que yo les envío con las calificaciones. Entonces, de la semana 1, lo calificable son estas dos evidencias, el cuestionario y el estudio de caso. Adicionalmente, acá en actividades complementarias, vamos a abrirlo, está lo que es el cargue de la cédula, ¿sí? Recordemos que no es calificable, pero es indispensable para la generación del certificado, ¿sí? Entonces, acá me la envían y ya cuando yo las revise, entonces de todas maneras se les va a generar una calificación, ¿sí? Si el documento es aprobado, entonces se les genera una calificación. Si el documento no cumple, entonces les generaré un comentario indicándole de acuerdo a qué resolución o a qué circular el documento no cumple. ¿El documento debe ser en PDF o...? No, puede ser en PDF, en Word, ¿sí? Si de pronto no tienen cómo escanearlo, entonces toman foto por lado y lado con sus celulares, lo pegan en un Word, las dos imágenes, y lo envían en Word. ¿Y por dónde se carga ese documento? Que no, perdón, yo entré tarde a la clase. Tranquilo, Cristian. Entonces, tú debes ingresar a contenido del curso, ¿sí? A proyecto. Y ese está dentro de las actividades iniciales. Entonces vas a las actividades iniciales, le das clic en envío del documento y posteriormente le das clic en el enlace, en este enlace que te aparece en azul. Bueno, le das clic allí y ahí le carga el espacio donde debe cargarlo. Entonces se le abre el espacio de la evidencia y aquí debajito se le va a abrir, perdón, espérenme un segundo para mostrarle al compañero. Se les va a abrir una ventana así, ¿sí? Donde le va a permitir adjuntar el archivo, ¿sí? Ahí adjunta el documento, espera que cargue y posteriormente le dice contestar. Bueno. Uy, qué pena, me perdí. ¿En qué iba? Estamos en el tema del resultado de la semana, el RAP 3. Que tengo aquí tantos abiertos que ya me había perdido. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos acá, ¿sí? Cada uno de los resultados. Si alguien va adelantando evidencias, entonces abre los siguientes RAPs, ¿sí? Ahí puede abrir inclusive los 4 RAPs de las 4 semanas y puede ir
valorando las evidencias de cada semana. Entonces, por ejemplo, en el RAP 2 corresponde a la semana 2, en el RAP 4 corresponde a la semana 3, que también lo pueden revisar, y el RAP 1 corresponde a la semana 4. ¿Listo? Entonces ahí pueden revisar e ir chequeando cada una de sus calificaciones. Recuerden que para aprobarlas deben tener todas, ¿cierto? Y deben ser aprobadas todas. Entonces, si tienen alguna D, por favor, corregirlas y volverlas a enviar. ¿Alguna pregunta acerca de las calificaciones? ¿Hasta ahí? Sí, yo tengo una pregunta, profesora. Sí, Jenny. ¿Cuál es el porcentaje de calificación o cómo tú calificas? Ah, de acuerdo. Entonces, la calificación se genera, voy a compartirles al correo, porque esa no está ahí. Voy a aplicarles al correo la rúbrica de calificación, ¿sí? Entre la rúbrica se maneja, se califica contenido, ¿sí? Se califica también pues el aporte que ustedes hagan, tanto como innovación o presentación, ¿sí? También la puntualidad del envío de cada uno de los archivos, y digamos que esos son los 3 puntos fundamentales. Debe superar 71 puntos en adelante para poder aprobar, ¿sí? Hay momentos en que si la calificación está por debajo de 71 puntos, porque de pronto la calificación de su contenido, que es el más importante, ¿sí? De pronto tiene algunas copias de otras páginas o se ha logrado evidenciar plagio, demás. Entonces, ustedes encontrarán dentro del comentario que deben hacer una corrección de acuerdo a que se ha encontrado tal cosa de acuerdo a X páginas, ¿sí? Pero realmente la calificación se basa en estos 3 puntos y déjenme, yo les comparto esta noche la rúbrica para que cada uno las pueda revisar. ¿De acuerdo? ¿Jenny? Sí, señora. Gracias. Muy gentil, profesora. Con gusto. Marta, ¿tienes alguna pregunta? ¿Marta? Marta. Bueno, María Camila, ¿tienes alguna? No, tranquila. Ninguna. No tengo ninguna pregunta. Vale. Galaxia 30. Galaxia 30, ¿qué es? No sé, tengo un aprendiz que de pronto no registró el nombre, pero está registrado como Galaxy. Es el nombre del teléfono. Aló, debe ser el número del teléfono, profe. Sí, Galaxy, ¿quién es? No, mire, yo ya sé qué es. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? No. Listo, vamos No, señora. entonces a continuar. Entonces espero que haya quedado bien claro el manejo de la plataforma. Vamos a continuar con la metodología de trabajo. Rápidamente les voy a comentar cómo vamos a trabajar. Primero vamos a leer, ¿cierto?, la guía de aprendizaje, el material de estudio, antes de desarrollar las evidencias, para que no vaya a haber ningún inconveniente. Leer los anuncios, por favor, que les publico, aunque algunos se los envío al correo electrónico, pero para no saturarles el correo electrónico, no se los puedo enviar todos, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, leer los anuncios dentro de la plataforma, participar de los foros, si es justificando las respuestas, realizar también tanto su participación como dar un aporte a alguno de sus compañeros, revisar las calificaciones de cada uno de ustedes. Si tienen alguna novedad, por favor me la hacen saber. Calidad en los trabajos, supremamente importante, no realizar plagio. Recuerden que en nuestras plataformas hay un identificador de plagio, ¿sí? Cuando esto sucede, realmente, pues yo les envío el comentario indicándole la página de donde está la información, ¿sí? Y adicionalmente les solicito cambiar la evidencia, ¿sí? Tengan pendiente que ustedes sí pueden consultar, pueden indagar, inclusive
¿sí? Para nadie es un secreto que usted pone la evidencia de nuestro curso y les aparecen muchas opciones de pronto de aprendices que ya las han realizado, ¿sí? No hay ningún inconveniente que las lean, pero generen aportes propios, generen puntos de vista propios, ¿de acuerdo? Entonces, si toman algún párrafo o alguna información de otro documento, referéncienlo de acuerdo a las normas APA. ¿Listo? Entonces, ahí presentar evidencias por los links disponibles y que realmente correspondan. Por eso también pues les mencionaba que usar directamente para hacer todo el curso el enlace que se llama contenido del curso, ¿sí? Este que se llama contenido del curso, porque ahí podemos encontrar todo. Ustedes pueden ver acá cada cosa por aparte, ¿cierto? Cada evidencia, cada foro, cada actividad por aparte. Pero aquí en contenido de curso los encontramos todo de una manera agradable, ¿sí? Y que no nos vamos a confundir. También, y por último, validar cada uno lo que se solicita, ¿cierto? Y enviar las actividades conforme a lo solicitado. Entonces, esta es la metodología de trabajo para que por favor lo tengamos presente, ¿sí? Ahora bien, vamos a revisar lo que es la contextualización de la temática. Ya leímos la temática. ¿Alguien ya indagó la temática? ¿Nadie? ¿La general o la que está inscrita en la plataforma? La temática de la plataforma de la semana 1. No, pues ya yo por mi parte acabé de entrar y hasta ahora tuve acceso. Ah, de acuerdo. Listo. Entonces, recuerdo que la temática, ¿cierto? Es este que dice acá, material de formación y material de apoyo. Estos son los materiales que ustedes deben leer. Sin embargo, pues quienes asistan a la sesión, pues van a tener una fácil comprensión de esa temática, ¿sí? Porque eso es lo que manejamos dentro de nuestras sesiones. Aclaramos el material de estudio, cada uno de los temas, resolvemos preguntas acerca de la misma. Entonces, la temática de esta semana es sobre la ética. Y esta semana lo que vamos a hacer es ver, ¿sí? O identificar los conceptos, ¿cierto? Los conceptos fundamentales que vamos a revisar dentro de la parte laboral y personal, ¿sí? Y vamos a partir de qué es la ética, ¿sí? ¿Qué es la ética para ustedes? ¿Alguien que me quiera compartir? ¿Qué es la ética? Adalberto, Alexander. El estudio de la moral. Natalia, cuéntame, ¿qué es ética? Es el estudio de la moral de un individuo. Sí. Walter, gracias, Natalia. Aló, profe, ¿me escuchas? Sí, ¿qué es la ética? Mira, la ética es una rama de la filosofía que se encarga de reflexionar sobre los comportamientos de los humanos o de los hombres. Muy bien, Walter, muchas gracias. Carlos. Pues sí, la ética, como estaba diciendo el compañero, pues la aplicación del comportamiento humano y el análisis del mismo y la puesta en práctica de los conceptos que de ahí salen. Listo, muchas gracias a todos. Efectivamente, ¿sí? La ética estudia la moral y decreta cómo deben proceder los miembros, ¿cierto? Dentro de una sociedad, o sea, los seres humanos dentro de una sociedad. Y para ello, la ética se nos divide en tres, ¿sí? La ética normativa, la ética aplicada y la ética de las profesiones. Entonces, tenemos la ética normativa, que es esa ética que se encarga de estudiar aquello que los seres humanos deberían pensar en qué es bueno, ¿sí? Y en qué es malo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a unos principios, ¿sí?
Y, por ejemplo, tenemos cuando alguno de nosotros ve algo que está sucediendo, ¿cierto? Y de pronto analiza si denunciar o no, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué hace? Hace un raciocinio, ¿cierto? De sus principios y revisa si esa acción que está viendo en ese momento es buena o es mala. ¿Debería denunciarla o no debería denunciarla? ¿De acuerdo? ¿Eso es una valoración moral o ética, profe? Bueno, ya ahorita vamos a aclarar entre ética y moral, ¿sí? Sí, ¿por qué? Vamos a dejarlo aquí a general. Vamos a dejarlo general por un momento, ¿listo? Sí, señora. Bueno, tenemos la ética aplicada, ¿sí? Que esta se refiere realmente a una parte específica, ¿sí? Se refiere a la aplicación del día a día, ¿sí? En el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, legal, político, en todo lo que vivimos, ¿cierto? Diariamente. Entonces, por ejemplo, sería cuando nosotros empezamos a analizar si debería aplicarse la eutanasia o no la eutanasia, ¿cierto? Entonces, ahí revisamos de acuerdo a nuestros principios, ¿sí? Y a esa parte específica, si debemos aplicarla o no, ¿sí? Y por último, tenemos la ética de las profesiones, que es la encargada ya de estudiar la conducta, ¿cierto? En la vida profesional de cada uno de los seres humanos, dependiendo de qué, dependiendo pues de los códigos de ética que también existen en cada una de las profesiones. Por ejemplo, tenemos, por poner un ejemplo, cuando alguno de nosotros lleva su computadora a un mantenimiento, ¿sí? Ese ingeniero tiene un código de ética, ¿sí? Y esos principios en los que se basa la ética de ese ingeniero, ¿sí? Es el encargado de realmente si respeta, ¿cierto? La información que hay dentro de la computadora o si realmente extrae información de allí, ¿sí? Y esos son los 3 tipos de éticas. Vamos ahora sí, a inmersionarnos dentro de los términos, pero no antes de definir la ética personal. ¿Qué es la ética personal? Entonces, son las normas, ¿cierto?, que enfocan la vida en el desarrollo personal y en el logro de los niveles de perfección humanística. Quiere decir que son aquellas normas de cada persona para poder lograr una perfección, por decirlo así, ¿sí? Y allí tenemos 4 aspectos fundamentales, ¿sí?, en la cual se basa la ética personal. Y tenemos, primero, la moral, ¿sí? Y esta moral se rige a través de ¿qué? De las normas, ¿cierto? Y rigen ¿qué? Una conducta de cada una de las personas, tanto consigo mismo como los demás. Y la moral se basa en ¿qué? Se basa en los valores. Ténganlo ahí pendiente porque ya vamos a ir a revisar esos términos. Entonces, la moral se basa en los valores. Ahora, el segundo aspecto es la ética, ¿sí? Esta, como el compañero lo decía hace un momento, es una rama filosófica, ¿cierto?, que investiga las leyes del comportamiento del ser humano para formular reglas de ¿qué? De convivencia social. Y la ética se basa en los principios éticos, ¿sí? También tenemos el tercer aspecto, que es el de los deberes y derechos. Estos deberes y derechos, ¿sí?, principalmente están estipulados dentro de la Constitución política de nuestro país, ¿cierto? Y también están estipulados dentro de las instituciones donde nosotros generalmente habitamos, se pueden ser colegios, las instituciones donde trabajamos y demás. Y por último tenemos el aspecto de dignidad humana, que es el hecho de nacer como seres pensantes. Ya ahorita también vamos a indagar en este un poco más profundo. Bueno, aquí tenemos unos conceptos generales, ¿cierto? Ahora vamos a revisar si es diferente o no, ¿cierto?, ética y moral.
Entonces, un compañero que por favor me lea qué es ética. Lady. Ética. Es la rama filosófica que investiga las leyes de la conducta humana para formular las reglas de convivencia social. No prescribe ninguna norma o conducta, no manda ni sugiere directamente qué debemos hacer. Su cometido consiste en aclarar qué es lo moral, cómo se fundamenta racionalmente una moral y cómo se ha de aplicar esta posteriormente a los distintos ámbitos de la vida social. Está basado en principios éticos y se enfoca en el deber ser. De acuerdo. El compañero que iba a hablar ahorita. Gracias, Lady. Profesora. ¿Sí? Normas que rigen la conducta de las personas en la relación consigo mismo y con los demás. Determina qué es lo bueno y lo malo y cómo se debe actuar, teoría o la ciencia del comportamiento moral, basado en valores. Se enfoca en el actuar. Muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Profesora, lo que pasa es que es mi hijo, Daniel, y él está aquí también participando conmigo en el curso. De acuerdo. ¿Y cómo es tu nombre? Marta Cruz. Listo, Marta. De pronto para la próxima, sugerirte que en el nombre de ingreso le pongas el tuyo, ¿vale? Y no hay ningún problema que participen los hijos, pues este es un tema que realmente pues hace inmersión a toda la familia y a toda la parte laboral, ¿listo? Bueno, dale a tu hijo muchas gracias por la lectura de la moral. Bueno, entonces, ¿qué es la ética y qué es la moral? Entonces, la ética, ¿cierto? Es una rama global, ¿cierto? Que investiga esas leyes de conducta y que realmente consiste en aclarar qué es lo moral, ¿cierto? O sea, cómo debe ser una conducta, ¿cierto? Y cómo se fundamenta racionalmente, cómo se fundamenta científicamente esas conductas, ¿listo? Y se basa en principios y se enfoca en el deber ser, cómo debe ser la conducta del ser humano, ¿sí? Y de esta ética nace la moral, ¿sí? ¿Y la moral qué es? La moral son esas normas que rigen la conducta del ser humano, solamente la conducta del ser humano, ¿sí? Y es la que determina lo bueno y lo malo, ¿sí? Pero ya vamos a ver cómo la determina, ¿sí? Porque sí hay una pequeña diferencia y hay una pequeña conexión dentro de los dos términos. Y la moral se basa en los valores, ¿sí? Y en el actuar. Entonces, por favor, no se me vayan a perder allí. Carlos iba a decir algo.